para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya sabe, es noche de lunes, es noche para opinar. Como cada semana, saludo a mis compañeros de esta mesa: Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias; Andrés Villarreal, de Mega Noticias Sinaloa; y Juan María Naveja, colaborador de Mega Noticias TVC. Muy buenas noches a ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos con los temas, porque sin duda, a 11 días de los hechos violentos de Culiacán, del Jueves Negro, hay muchas preguntas todavía sin respuesta. ¿Intervino o no la DEA en la planeación del operativo para aprender, no se logró, a Ovidio Guzmán? ¿Qué versión creemos sobre si el presidente estaba o no enterado del operativo? ¿Vendrá un nuevo operativo para aprender al hijo del Chapo Guzmán o ya lo dejarán en paz? Mañana martes, se prevé que el presidente dé a conocer el minuto a minuto de este operativo. Buenas noches, ¿cómo lo ven? Raúl. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Juan María, Andrés. Pues ya lo decías, 11 días y todavía no se sabe exactamente qué pasó. Sí, lo que sí es que el desastre ocurrido allá en Culiacán, bueno, fue provocado por este operativo fallido, que no se sabe si estaba autorizado o no estaba autorizado, si estaba la DEA o no estaba la DEA. O sea, lo que se sabe es que fue un operativo mal hecho y que puso en riesgo a los habitantes de Culiacán, desde luego a una situación que pudo haber sido pues muy grave. El presidente, con la característica que tiene de esa narrativa diaria, bueno, tratan de sacar de un desastre una virtud, de que fue una situación humanitaria el haber evitado más derramamiento de sangre. Pero no olvidemos, no perdamos de vista que esto fue provocado precisamente por ese operativo fallido, que el mismo ejército reconoce que fue precipitado, mal planeado y que no se hayan medido las consecuencias. En estos 11 días, Paco, Juan María, Andrés, se ha publicado muchas especulaciones, y es lo que permite precisamente la falta de información. Yo terminaría este primer comentario con algo que hasta el momento no ha tenido ninguna consecuencia. El secretario de Seguridad, Arturo Durazo, aparentemente el responsable, no aparentemente, Alfonso, el responsable de la seguridad en este país, pues sigue tan campante hasta el momento, y esperando que mañana martes o miércoles se dé a conocer ese minuto a minuto, pues simplemente para tratar de entender qué ocurrió y las decisiones que tomó el gobierno, pero que hay muchas aristas y que podremos comentar más adelante. Así es, ¿te acordaste del negro, Raúl? Es Alfonso Durazo. Ya ves, bueno, es que debe tener alguna similitud en algo, sí, pero bueno, no, el negro Durazo totalmente, Arturo Durazo, no, Alfonso Durazo, perdón, el secretario de Seguridad, desde luego, de esta administración. Gracias. A 11 días, déjame, Andrés, a 11 días, ¿cómo se ven las cosas allá? ¿Qué de nuevo crees que pudiera traer el informe que mañana presenta Andrés Manuel López Obrador? Bueno, tú planteabas algunas de las dudas que nos hemos estado haciendo. Acá en campo, nosotros como reporteros hemos podido recrear, por ejemplo, un mapa que nos hace entender un poco de lo que sucedió. Por ejemplo, ver los bloqueos que se hicieron esa tarde del jueves, de los cuales reportamos tú y yo, en el terreno justamente donde estaban ocurriendo las cosas. Los bloqueos, los enfrentamientos también en los puntos que ocurrieron, donde fueron cayendo las personas abatidas, entre ellos 3 civiles, comprobado que no tenían nada que ver en esta balacera, que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Pero me parece a mí que hay 2 vías fundamentales en las cuales nos dice muchas cosas la operación fallida para la captura de uno de los hijos del Chapo. La primera, obviamente, saber qué es lo que ocurrió. Es un mínimo que tiene que explicar la autoridad, es un tema fundamental de rendición de cuentas, explicar qué fue lo que ocurrió. Eso corre por una vía, y por la otra me parece que es fundamental interpretar entonces cuál es la estrategia de seguridad en este tema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque había dicho que eran abrazos, no balazos, y que la política que tienen los Estados Unidos de descabezar a las organizaciones no la seguiría.
Al menos así podía interpretarse ese abrazos no balazos. Pero ahora ya no queda claro ese asunto, y también es necesario conocer qué es lo que está ocurriendo. La intentona del gobierno federal por detener a uno de los hijos del Chapo habla exactamente de la misma estrategia que han seguido todos los países en América Latina, y que es una política dictada desde los años 80 por los Estados Unidos, solicitándole a estos países con los cuales tiene mucha cercanía, como lo fue en su momento Colombia con las grandes cabezas, y como lo ha sido México por lo menos en los últimos 20 años, exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa sería una de las dudas que hay que plantearse. Estoy convencido que para López Obrador hay un antes y un después de esta operación en Culiacán para detener a uno de los hijos del Chapo. Uno de los detalles que mencionaba hace un momento Raúl Frías y me llama poderosamente la atención es el tema de la falta de comunicación. Y yo quisiera preguntarte, Juan María, experto en comunicación política, ¿cómo va? ¿Cómo evaluar la comunicación social y la comunicación política de esta administración, tomando en cuenta lo que pasó en este operativo? En el programa de esta noche, Paco, tenemos la ventaja de tener a Andrés, que vive en la zona en donde se dieron los acontecimientos, y me parece que arrancabas con una pregunta, Paco: ¿cuántas interrogantes habrán de resolverse? Por lo pronto una: ¿qué pasó? No sabemos qué fue lo que sucedió. Yo escuché la semana pasada al gobernador Quirino Ordaz reconocer que en septiembre recibió altos funcionarios de la DEA. No sé de qué hablaron porque tampoco se reveló el contenido de todo esto. Pero la verdad es que creo que el presidente de la República no ha admitido una de las grandes omisiones. Ahora que preguntas lo de la comunicación, lo primero que debió hacer el presidente de la República fue encerrarse en un búnker en Palacio Nacional, en donde fuese, para dar un seguimiento puntual a lo que estaba sucediendo. Yo no creo que el accidental encuentro que Durazo dijo había sido en un principio como se encontraron con el hijo del Chapo sea la verdad. Yo creo que llegaron a este operativo con mucho tiempo de anticipación, y si hubiera sido cuando el presidente estaba saliendo de la capital de la República, debió quedarse en la Ciudad de México y no irse a Oaxaca. Eso para empezar. ¿Qué sucedió este fin de semana con un presidente con nulo olfato y con nulos conocimientos políticos como Donald Trump? Él presume haber estado siguiendo paso a paso hasta que murió el jefe, la máxima cabeza del Estado Islámico. Igual, el presidente López Obrador debió estar en comunicación frecuente. Y si revisas, Paco, vamos a tener que reconocer que únicamente el secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que hubo un error, y yo volvería al principio, Paco. La última parte es que se evitaron muertes. Sí, pero todo esto se hubiera ahorrado con un operativo adecuado. Andrés nos podrá decir qué pasó en Mazatlán cuando detuvieron al Chapo Guzmán. Sí, pues operativos impecables, las dos capturas de Chapo, especialmente esa de 2014, la reaprehensión del Chapo en Mazatlán, justamente sin dispararse un solo tiro, una operación en la que muy rápidamente llega la Marina a esta torre, este edificio de Mazatlán frente al malecón, y pues la captura rápida. Aquí hay en México muchas operaciones de ese tipo exitosas, mucho más atropellada la que ocurrió en Los Mochis con también la captura del Chapo, pero aún así nada que ver con lo que ocurrió en Culiacán el jueves 17. Sí, pero hay muchas preguntas. Ahorita han quedado en el aire algunas de ellas que me parece que además de las mentiras, falsedades que se dijeron a lo largo de esto, me parece que no hemos logrado todavía superar, pasar al siguiente capítulo, y eso que en esta dinámica del presidente, las mañaneras, los temas pasan rapidísimo. Este tema se ha mantenido ya 11 días, quizás tan largo como el tema de la escasez de gasolina con el huachicol allá a principios de este año 2019, y que aquí a esta zona del occidente del país le afectó muchísimo, pero el tema sigue vigente. ¿Por qué? Porque tiene varias implicaciones. Una de ellas, a ver, la incomunicación del presidente. Me parece que es un tema que no es menor.
Y me parece que esto lo quiero ligar un poco, y seguramente lo vas a abordar un poco más adelante, Paco, con el tema de lo ocurrido en esta gira de Sonora, luego de un accidente, una camioneta con reporteros, en donde, bueno, parece que esos temas, y el presidente insiste en que no son iguales a los de antes. Y esto trata de comentar el presidente en este tema de lo de Culiacán, sí, que no actuaron igual, que son diferentes a lo que hicieron en el pasado. Pero la pregunta, la comunicación y desde luego la disposición del presidente en el momento que se requiera. Me parece que él dice, deslindé la responsabilidad en el Gabinete de Seguridad, pero un asunto como el que se ha estado mencionando merecería una atención especial del presidente para tomar alguna decisión. O sea, no estábamos hablando de la detención de Juan Pérez, estábamos hablando de uno de los hijos del capo más importante que ha habido, desde luego, en la historia de los últimos años, del Chapo Guzmán. Un primer punto. Segundo, la falta de experiencia, la falta de conocimiento del tema de seguridad que mostró el secretario Alfonso Durazo, y que hasta el momento pareciera que no hay ningún responsable de esto. Y se dijo desde la campaña, desde que se hizo el nombramiento del secretario de Seguridad, que esta persona pues no tenía el conocimiento, la experiencia del tema de seguridad. Y yo agregaría un tercer tema fundamental en esto: ese doble discurso que hay, como ya decía Andrés, del presidente. Abrazos, no balazos, pero sí se sigue, o aparentemente parece que sí se sigue, la misma estrategia de los últimos sexenios para ir tras las cabezas del crimen organizado. O sea, hay cosas que sí llaman la atención en estos operativos, y que de alguna forma hoy todavía no sabemos exactamente qué pasó, y además no hay responsables. Y en abono a lo que está diciendo Raúl, Paco, vamos poniendo el contraste cuando tienes a alguien con el oficio. Lo que ocurrió en Tepito, en donde se hace un operativo a las 4 de la mañana con un grupo de suficientes policías, marinos y hasta agentes del Ministerio Público. Todo salió perfectamente. ¿Dónde se atropelló todo? En el momento en que el juez, de 32 detenidos, libera 27. Y estamos con la duda de si es porque se trata del bastión en donde se encuentran dos muy cercanos a Morena. Sí, estamos hablando de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, a ver, déjenme nada más comentar algo más en alusión a lo que mencionaba Raúl. Este tema tiene además otra vertiente que hay que tomar en cuenta. Déjenme tomarlo así, se ha vuelto viral, al igual que los bloqueos que se han hecho virales prácticamente en buena parte del país. Ahora esta forma de actuar también pasó. Lo de Culiacán prácticamente se asemejó a lo que ocurrió hace apenas unos días en Michoacán, concretamente en el municipio de Salvador Escalante, en la Tierra Caliente, allá en Michoacán. El viernes, hombres armados quemaron viviendas y 2 vehículos para impedir la captura de un presunto delincuente conocido como el Camaleón, relacionado con homicidios y secuestros. Al final del día, el operativo, al igual que en Culiacán, resultó fallido. Se copian las estrategias y le tienen, así me parece, tomada la medida al gobierno. Y sí, y no hay que ser pesimista, o no quisiera ser pesimista, pero desgraciadamente se van a replicar en otras partes del país. Ya había ocurrido, además, Culiacán no es como la novedad en una operación de este tipo. Y si estas organizaciones tienen una capacidad de fuego alta, tienen una capacidad además de convocatoria, es decir, tienen a personas que en el momento que ellos los necesiten pueden recurrir, movilizarse, además, como lo hicieron en la ciudad de Culiacán, pues va a volver a ocurrir. De la autoridad depende que las operaciones que realicen en cualquier parte de la República sean realmente contundentes, como la que define hace un momento Juan María, es decir, esa de Tepito. Tienen que ser con tal contundencia las operaciones de la autoridad que no debe de quedar ningún hueco para permitir una operación como la que hicieron en Culiacán el jueves 17, o como las que han ocurrido en otras partes de la República, a la que te refieres, Paco, en Michoacán, por ejemplo, y que van a seguir sucediendo. El país no se encuentra en una situación
digamos, de esa calma que durante mucho tiempo llevaba los equilibrios de la corrupción de entre las policías, las organizaciones criminales, los aparatos de gobierno. Hay un descontrol en ese aspecto y no se ve que se pueda acomodar como quisiéramos los mexicanos, es decir, con la contundencia del Estado, no con la componente entre las organizaciones criminales y cualquier estructura de poder, sean las policías o sean los alcaldes o los gobernadores, etcétera. Quisiéramos una contundencia del Estado en ese aspecto. Estamos vulnerables. Eso que estás comentando, eso es muy delicado. Me parece que esa es la parte, el ver cómo ya funciona. A mí me sigue impresionando, y tú decías, Andrés, que los gatilleros que tomaron la ciudad de Culiacán, no sé cuántos eran, tú hacías referencia a cerca de 800, no sé cómo salió esa cifra, pero si fueran 200 o 300 o 400, sería un verdadero escándalo ver la cantidad, la forma de movilización, el armamento que tienen, la logística armada, la logística de movilización. La verdad es que, híjole, sí, es grave, delicado. Y el problema, si este caso de Michoacán y otros que se puedan seguir repitiendo, es que pues ya vieron cómo, ¿verdad? Cómo pueden poner de rodillas al Estado, al gobierno, si en un momento dado en el que sea capturado alguno de los delincuentes. O sea, esto tiene muchas consecuencias, ¿sí? Y seguramente, y el presidente en su homilía del fin de semana señalaba, es que es de cristianos, es de gente buena. A ver, es que a veces esa combinación que se ha hecho en esta administración del presidente entre temas legales, Estado de Derecho, con aspectos de carácter moral, la verdad es que estamos en una situación a veces que cuesta trabajo entender lo que se quiere decir y lo que se está haciendo, Paco. No sé cómo la ves. Y aquí estás diciendo algo bien importante, Raúl, que el presidente habla de que sobre la ley está la justicia. Bueno, no le ha llegado la justicia a Culiacán. Yo creo que ya era hora de que el presidente se hubiera presentado ante la sociedad de Sinaloa para darles por lo menos un saludo, una forma de dar un espaldarazo a un Estado que requiere la presencia y el calor del presidente de la República. Pero también, Paco, la gran pregunta es, ¿cuál es el estado de ánimo del ejército mexicano? Porque los rumores son verdaderamente preocupantes, de entrada porque dicen, la Marina no participó y se notó. El ejército tuvo a Ovidio detenido y fueron los civiles quienes lo retiraron. Las familias de los militares estuvieron en riesgo. ¿Cuál es el estado de ánimo de nuestros militares, Paco? Y además les cargaron el paquete porque ninguna autoridad se hizo responsable. El secretario de la Defensa dijo fue un operativo desasiado, no fue la palabra exactamente, pero y que no se subestimó la capacidad. Pero está hablando de los militares, del cuerpo, del equipo que fue por Ovidio y no de la cabeza de la seguridad nacional quien tomó las decisiones. Entonces sí, efectivamente, como bien mencionas, Juan María, habrá que ver el estado de ánimo de las fuerzas militares en nuestro país. Pero déjenme comentar y cambiar un poquito de tema porque tiene alguna relación. Hace un momento mencionaba de los bloqueos, de las protestas que se han ido dando en el país y no podemos desligarlas de lo que está pasando en otras partes del continente, principalmente del continente, Chile, Uruguay, Argentina, en fin, hartazgo social que explota en situaciones, específicamente la de Chile, en donde ya son varios días de protestas, de cacerolazos y de varios muertos. Adelante, Juan. A ver, si me das chance, gracias. A ver, es de análisis. Realmente hay muchas visiones sobre lo que ha venido sucediendo, especialmente con Chile. Esta manifestación gigantesca, estas manifestaciones que han provocado lamentablemente personas fallecidas y que hoy el presidente pone a disposición a sus 8 secretarios a manera de tratar de calmar las aguas en este país. Chile no es
no es cualquier país, y déjame decirlo de la siguiente forma, de acuerdo a los datos, a su economía, a su educación, es un ejemplo de Latinoamérica, como se ha desarrollado este país. Y todo lo desata, fíjate qué situación, lo desata lo que es el aumento del 3% al precio del metro. Del metro de Santiago. Esto fue lo que desata esta inconformidad de fue la gota que derramó, ¿no? Que derramó, sí, porque es exactamente como las manifestaciones decían, no son los 30, son los, dicen ahora, son los 30 años que han venido de alguna forma afectando a este país. Es importante analizar lo que sucedió ayer en las elecciones también de Argentina, si vuelve el peronismo de alguna forma, vuelven también, hubo elecciones en Uruguay y bueno, lo que ha venido sucediendo también en Ecuador y en Bolivia. A ver, estas son situaciones que cada uno tiene su particularidad, pero me parece que hoy en una columna que escribe Enrique Quintana, el Financiero, dibuja bien. Hay un hartazgo y cada país seguramente tiene sus propias circunstancias, el por qué se ha manifestado. Y te voy a dar un ejemplo nada más, el tema del metro, y voy a poner un ejemplo. El metro allá en Chile está costando más o menos sobre 21 pesos, ese fue el aumento, de 20 a 21 pesos aumentó el precio del metro. En México tenemos un precio del metro, si no me equivoco, es de 5 pesos. Aquí en Guadalajara, el aumento al transporte público fue de 7 a 9.50, fue del 30%, ¿sí? Pero bueno, cada circunstancia y cada país tiene sus circunstancias. Una sociedad más, digamos, más consolidada, un país, como tú lo decías, ejemplo en educación. El tema de las afores es un tema que ha preocupado las pensiones a los chilenos, y eso que en México copiamos el esquema de las afores y es el que actualmente tenemos, en donde hay empresas que cobran altas comisiones y que el dinero de los trabajadores, bueno, se ha venido acumulando. En fin, me parece que hay que poner atención a lo que está pasando en Latinoamérica y que México, hasta el momento, pues somos observadores. Ojo, no puede decir que el 1 de julio, como remata Quintana en su columna de hoy, el 1 de julio del año pasado empezó el cambio o terminó un cambio de gobierno. Un ciclo. Puede ser el inicio de muchas cosas. Así es. Raúl, que en esto es el mundo el que se está sobrecalentando. Fíjate, en la semana pasada hasta la fecha hubo movimientos en Irak, en España, desde luego, movimientos importantes, en Hong Kong y concretamente en América Latina, los movimientos que se han dado en Chile con lo caliente que estuvo y que llevó al estado de excepción por parte del presidente Piñera, lo que pasó en Bolivia en los últimos días y que se subrayó este día cuando chocaron las dos fuerzas que están discutiendo las elecciones en Bolivia. Es decir, estamos cayendo en un sobrecalentamiento que los especialistas dicen que una de las características de estos movimientos es que no hay cabezas, no hay con quién negociar, son movimientos de inconformidad que muchas veces simplemente es eso que estamos comentando ahora, el hartazgo. En el caso de Chile, lamentablemente estamos hablando del país que era el ejemplo en materia de economía, pero la desigualdad y la pobreza que han tenido un crecimiento en Chile también ha traído todas estas consecuencias. Argentina está llegando nuevamente al peronismo, que fue el que generó todo el conflicto que no supo resolver Macri. Y en el caso de Bolivia, con todo Evo Morales ha logrado algunos avances importantes, ya tiene 14 años, se impuso al referéndum que le había salido adverso. En el caso de Uruguay, vamos a ver qué es lo que sucede, porque parece que la derecha recuperará el poder después de 15 años de que gobierna la izquierda. En Colombia, en las elecciones regionales, gana por primera vez una mujer la capital Bogotá, y no solamente una mujer, sino una mujer abiertamente homosexual. En Barranquilla gana un candidato independiente, es decir, estamos con una serie de movimientos en todo el mundo que nos deben llevar a poner las barbas a remojar con aquellos problemas que no estamos resolviendo o que estamos dejando sin solución en México. Cambios que pueden llevarnos a regresar al tema de la
economías cerradas, ¿no? Yo Andrés. no quiero, espero que Juan María no se refiera a mí cuando hay que poner las barbas a remojar, ¿no? Pero no quisiera ponerme académico, odio los academicismos, pero desde hace buen tiempo, por lo menos en los últimos 8 años, el Latinobarómetro viene hablando de este descontento que tenemos los latinoamericanos, todos en general, algunos países más que otros, pero todos en general, con la democracia. Y un descontento que fue creciendo y que es reflejo también, o digamos todos estos estudios anticiparon lo que se empezó a vivir en varios países. Es, me parece, un arquetipo Chile, como bien lo menciona Raúl, porque pudiéramos pensar que sus satisfactores y sus indicadores son completamente distintos, y no solo a sus vecinos, sino a una buena parte de toda América Latina, México, por supuesto, entre ellos. Lo que sucede con nuestro país es que estamos como lelos viendo únicamente hacia los Estados Unidos, y entre más al norte el país, entre más en la parte norte de México, más se ve hacia Estados Unidos y se ve muy poco hacia Centroamérica o hacia Sudamérica. Y ese ha sido una parte de los inconvenientes para entender lo que ocurre con quienes son más cercanos a nosotros, y no solo por el idioma, sino culturalmente somos mucho más cercanos y pudiéramos entendernos más. México también está tendiendo a la izquierda, o ahora elige un gobierno de izquierda, cuando todos los demás países están como tomando hacia la derecha. Hay unas de estas partes distintas que México tiene. Así es. Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el mundo con respecto a estos levantamientos, a este hartazgo de la sociedad. Hay otro tema que es importante y no quisiera dejarlo de largo. Hoy Petróleos Mexicanos dio a conocer su informe trimestral. No es bueno, no es del todo bueno. Una pérdida neta de 87.8 mil millones de pesos, una caída de 6.7% en la producción de petróleo en el tercer trimestre de este año. Y bueno, evidentemente pérdida financiera, caída de ingreso, baja producción. Y en todo este entorno me gustaría que habláramos de Carlos Romero Deschamps. El fin de semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República pidió ayuda a la Interpol para dar con el paradero de Romero Deschamps, ex dirigente del sindicato petrolero. Romero Deschamps renunció, ¿se acuerdan? Lo recuerdo a nuestro auditorio, renunció la semana pasada en medio de investigaciones en su contra por corrupción. Sin embargo, no se ha informado hasta ahora sobre la existencia de una orden de aprehensión en su contra. Y para rematar, el ex líder de los petroleros informó a Milenio el fin de semana que no se encuentra fuera de México, sino que fue intervenido quirúrgicamente, por lo que se mantiene recluido. Y bueno, aquí el punto es, hay cinismo, pese a que está perseguido, se da el lujo de salir en medios con el periódico en la mano diciendo aquí estoy y no me he ido. ¿Qué sigue, Raúl? Pues, a ver, cinismo, lo acabas de decir tú con todas sus palabras. Me parece que este hombre que representa pues la corrupción de años en el sindicato petrolero. Cada vez que leo anécdotas, cada vez que leo algún pasaje de Romero Deschamps, del líder, ex líder petrolero, ¿sí?, de sus excesos, de su familia, de sus hijos, del departamento, el condominio donde vive uno de ellos allá en Miami, y que el piso del estacionamiento tiene varios vehículos de lujo que solamente Lamborghini, Ferraris, y a quienes les gustan los autos seguramente sabrán que son autos que cuestan 2, 3 millones de dólares. Así es. Entonces los viajes de su hija Paulina, y que fueron sumamente difundidos cuando viajaba con sus mascotas en aviones privados, el tema del Pemex Gate, ese desvío de millones del sindicato hacia la campaña de la Bastida del PRI en aquel entonces, el tema de la inmobiliaria que construía las casas de los petroleros, una empresa que él imponía para que se construyeran pues las casas de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. O sea, todas esas historias que pareciera que
es un mundo subreal en donde el tema de la corrupción, el sindicato vendiendo petróleo a una empresa en Texas, sí, que además no le cumplió con el compromiso y todo eso que está documentado a través de la vida del señor Romero de Champs, y que ahora simplemente haya renunciado al sindicato y que el señor esté durmiendo tranquilamente en su casa, me parece que seguiría un muy mal señalamiento de impunidad de este gobierno. Y que no el presidente asegura... ha dicho que él no va a sancionar, que va a ser la fiscalía, pero bueno, habrá que ver, Paco. Yo tengo confianza en que este gobierno, conforme se vayan presentando situaciones como estas de Culiacán, donde no pueden, los niveles de violencia siguen creciendo, los homicidios dolosos, van a empezar a echar mano de esos, digamos, activos que tiene el gobierno, pendientes. de esos pendientes, entre ellos el líder petrolero, y empezarán a echar mano de ellos. Espero que así sea, para que no vayamos a caer en que pues simplemente hubo impunidad y que no pasó absolutamente nada con eso. Sí, de hecho ya se empieza a mencionar... No creer, Raúl, pero la verdad es que uno empieza a desesperarse con lo que está pasando. Y la verdad es que cuando estás viendo cómo se dio el caso Medina Mora, cómo se está dando el caso de Bartlett, pareciera que este gobierno juega mucho al olvido y que en contraste el jefe de la unidad financiera, Santiago Nieto, pues sigue haciendo grilla, sigue dando trascendidos que luego no se confirman en los hechos. El viernes nos fuimos al fin de semana con la idea de que Romero de Champs estaba fugado y que se estaba solicitando ya la persecución en otros países. Hoy lo vemos ya en las planas de Milenio con un periódico diciendo sigo en México, me practicaron una operación, y uno quisiera creer que estas decisiones, que es el combate a la impunidad, no vayan a terminar siendo acuerdos por lo oscurito y que juegan al olvido, como lo estamos viendo con estos casos, que pasa el tiempo y no sabemos en qué realmente se terminó. Sí, incluso ya se está subiendo de tono el rumor de que van por Gerardo Ruiz Esparza, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, que no sería, como bien dices, Raúl, no sería raro que estuvieran pensando ya en cómo mover esas piezas. Andrés. Pues es que si seguimos así, puede el fiscal Gertz Manero tomar un dardo, poner las cartas de todos estos funcionarios, el gabinete de Peña, por ejemplo, de los líderes sindicales, etcétera, lanzar el dardo y donde caiga. Digamos, ahora cayó con Gerardo Ruiz Esparza y es por ahí toda una beta para poder seguirla. Un hombre que toda su vida ha dedicado al servicio público y que hace algún par de meses se hablaba de los bienes con los que cuenta, entre ellos un departamento que supuestamente le rentaba a Rosario Robles, como durante los últimos 6 años se deshizo de todas sus propiedades, pero compró otras, mucho más caras por supuesto. Un hombre que solo ha sido servidor público toda su vida. Evidentemente no corresponde una cosa por la otra. Pero el punto clave quizás está en lo que dice Juan María, es decir, ahí está el asunto judicializado de Juan Collado, el de Rosario Robles y varios más, pero todavía no se cierra completamente la pinza, no se acaba de entender por dónde va el asunto y pareciera que sí seleccionan, no lanzan un dardo, sino seleccionan algunas de las figuras cuando esperamos que sea esto completamente parejo. Quizás sea el cuento de nunca acabar, porque eso sí, México ha vivido con Alibaba y los 40 ladrones. Y si le ponemos 40 por decir un número alto, pero son 4,000 o 40,000, quién sabe cuántos. El que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Sí. Porque no va a haber piedra sobre piedra, ¿eh? Mira, hablando de Gerardo Ruiz Esparza, aquí en Guadalajara tenemos el caso de la línea 3 del tren ligero. Ajá. ¿Sí? Una línea de tren ligero tipo metro que se planeó cuando se anunció por parte del gobierno federal en 19,000 millones de pesos. 19,000. ¿Sí? Se han llevado hasta el momento
35,000 millones de pesos y la línea no está terminada y cada día salen nuevos defectos. Hoy el periódico Mural aquí en Guadalajara, ¿sí?, está documentando que los amortiguadores de la base, de los pilares que sostienen el tren eléctrico que es aéreo, ¿sí?, se tuvieron que cambiar porque estaban defectuosos. Y ahora que los cambiaron, ahora parece que ya se provocaron ondulaciones. Bueno, total, no se ha terminado esta línea, se ha duplicado casi el presupuesto que estaba asignado. Se habla de que se inflaron los precios. Aquí el tema es que quien tiene la información son ellos y que de alguna forma pudiera estar documentándose si realmente hubo mochada, si hubo gratificaciones, corrupción. Si hubo, se inflaron los corrupción, que digo, aquí hay denuncias en Jalisco que se han levantado en contra de este tema, pero, sin embargo, bueno, la información pues, la tienen en México, la tiene la SCT y a ver hasta dónde quieren llegar. Pero además, Paco, en estos temas, con respecto a Gerardo Ruiz Esparza, ¿te acuerdas que hasta el apodo del socavón, Paco, se le endilgó a Gerardo Ruiz Esparza y nunca se aclaró lo que pasó en el estado de Morelos? ¿Cuántas cosas que se podrían explicar y que podrían salir a la luz con Gerardo Ruiz Esparza? Las televisiones que se compraron y que nunca se aclararon, carreteras mal hechas, y bueno, pero es que también tendremos que recordar con esto que está diciendo Raúl, qué pasó con la línea 12 del metro, que ahora sabemos, así es, y quién era el encargado de esa obra, Paco, Marcelo, pues el actual canciller. Marcelo Ebrard, así es, y no pasó nada, y se compuso 3 o 4 veces, nunca quedó al 100% y se tiene que estar actualizando cada determinado tiempo, gastando y gastando y gastando dinero. Y bueno, sí, como bien decías, Raúl y Juan María, aquí lo documentamos muchas veces en Mega Noticias TVC, cuántas veces se cometieron errores y simple y llanamente se pensaba que iba a caer el secretario de Comunicaciones y él seguía tranquilo. Estamos hablando, leía yo esta mañana una columna en la que se habla de daño al erario por alrededor de 2,000 millones de pesos, cuando menos, sí, de este hombre en la administración de Enrique Peña Nieto. Andrés. Se me hace conservador. Sí. Ahora también está pasando algo preocupante, Paco, Raúl, Andrés, que es el discurso del judicial, del Poder Judicial. El presidente Saldívar ya habla como el presidente de la República. Y hoy que estuvimos escuchando las declaraciones del ministro José Luis Vargas, quien es señalado por la cadena de periódicos de Reforma de una serie de investigaciones sobre su patrimonio, está hablando con los mismos términos que el presidente de la República. Es un periódico conservador, son los enemigos del crecimiento, los neoliberales. Me parece que el judicial está cayendo en las redes del Ejecutivo. Andrés. Bueno, la conexión que tiene Ruiz Esparza con Peña Nieto es añeja. Hay que recordar que también fue su secretario de Obras Públicas cuando fue gobernador del Estado de México, y es un acompañamiento que por lo menos duró 12 años. Además, Ruiz Esparza tiene una conexión directa con el grupo Atlacomulco, fue secretario particular de Alfredo del Mazo Padre, por ejemplo. Entonces no es una figura menor. Sería importante saber si estas filtraciones de las que se está hablando van dirigidas a una investigación o a una carpeta de investigación contra Ruiz Esparza. Tiene razón Raúl al mencionar esta obra porque puede ser emblemática, pero si revisamos, por ejemplo, el Twitter oficial de Gerardo Ruiz Esparza en los últimos días antes de dejar su cargo, enumera todas las obras en las cuales participaron, y allí hay un catálogo impresionante de información respecto a las obras en las cuales participó Comunicaciones y Transportes, y que además una gran mayoría de ellas, como el tren ligero en Guadalajara, están en entredicho, o el socavón que menciona Juan María. Y así nos vamos, si agarramos esa lista, vamos a palomear casi todas, están en entredicho. Bueno, está la México-Toluca,
A ver, El tren. ni siquiera está avanzado, ¿sí? Ni siquiera tiene un avance más importante y una de las obras más importantes del sexenio del presidente Peña. Sí, ¿no? Ahí parado, detenido. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de ver si cae o no cae. Antes de irnos, me gustaría conocer un comentario de ustedes a lo que pasó este fin de semana en Sonora, en la que lamentablemente una de las camionetas de reporteros que cubren las giras del presidente tuvo un accidente. Afortunadamente, más allá de lesiones, no tenemos nada que mencionar, pero sí me llamó la atención que el presidente dijera, bueno, a ver, las cosas ya cambiaron. Ya se acabaron los lujos. Si los medios quieren seguir cubriendo las giras del presidente, que tomen sus decisiones. Pueden hacerlo en las mañaneras con los reporteros de La Fuente y en los viajes mover a sus corresponsales. ¿Cómo lo ven? Si me permites un poquito de contexto, Paco. Normalmente en todos los países del mundo hay lo que se llama la fuente presidencial, que son los reporteros que se encargan de seguir todas las actividades del presidente de la República. Pero no hay que ser tan ególatra, no es solamente el presidente, sino que es todo lo que sucede en las actividades presidenciales y que conllevan al pueblo, a los gobernantes, a las autoridades de diferentes ámbitos. Normalmente en México se ha venido acostumbrando que la fuente presidencial recibe la atención de los traslados y de los apoyos de logística por parte de la Presidencia de la República. Los cuatro que estamos en pantalla en este momento, recordamos cuando Juan Carlos Salinas de Gortari se determinó que cada medio pagara los gastos de su reportero, como pasa en Estados Unidos. Que me parece cada medio paga y los medios están dispuestos a hacerlo. No es nada nuevo. Lo que sí es que hay que dar las condiciones, las facilidades. Realmente ha sido penosa la declaración del presidente de la República. Otra vez, ¿dónde está la empatía? Hay 14 colegas, uno de ellos apenas se puede ir moviendo a Ciudad de México, un camarógrafo de Milenio que resultó con doble fractura de clavícula y los están trasladando en pésimas unidades de transporte bajo un riesgo bastante serio. Todo esto creo que no se vale porque los medios de comunicación están haciendo su trabajo. Un poco como Juan María piensa, a mí me parece que es correcto de que cada medio pague los gastos que de alguna forma está generando una cobertura del presidente. Me parece que es lo correcto. Desconozco exactamente hoy, Paco, y tú seguramente nos puedes ilustrar bien, si estos vehículos, el que se accidentó, pertenece, pues ya no te voy a decir al Estado Mayor, que ya desapareció, ya no, pero a la oficina de la presidencia, o son vehículos que se rentan o que presta alguien. Los prestó el municipio de Cajeme, fue una facilidad del municipio de Cajeme, Raúl. Sí, pero lo que me ilustra esto es una cosa, Paco, que me parece que, a ver, los accidentes siempre pueden ocurrir, pero me parece que esto muestra una vez más que el presidente está muy expuesto. Hablo desde luego de estos compañeros y lo lamento muchísimo. Me parece que sí, las declaraciones del presidente no son solidarias, sino más bien pareciera que pues cada quien es responsable y ya cada quien busca ver cómo le hace, si quieren cubrir las mañaneras o quieren cubrir con corresponsales. O sea, me parece que bueno, cae en el discurso el presidente de los adversarios, los conservadores y los que ya no hacen las cosas como antes se hacían. Pero a mí lo que me deja ver también es la fragilidad que hay en esto. El presidente, entiendo que de acuerdo a las fotos que se ven, se traslada en camionetas suburban. Camionetas, o sea, ya no es aquel Suru, aquel Jetta en el que lo vimos trasladándose. Él se traslada en camionetas de este tipo, así es. Y me parece que si la comitiva que va, incluyendo los de prensa, pues tendrá que garantizar vehículos con la mínima seguridad. Las llantas que traía esta camioneta, desgastadas, la verdad es que
es una irresponsabilidad andar ese con es- quien sea, ¿eh? Deja, ese son es- reporteros o quien sea. Esa es justamente la diferencia. Desde hace aproximadamente 3 administraciones, como bien decía Juan María, los medios se encargan de pagar su avión, su hotel, sus alimentos. Y el transporte, que es para seguir de evento en evento la gira, lo pone la Presidencia de la República, lo ponía, ¿sí? Y con toda la seguridad, invariablemente eran o Suburbans también, o eran camiones para toda la prensa, para poder seguir el ritmo, la velocidad en la que va el presidente. Y ahora más, con 16 horas continuas, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Pero en esta oportunidad ya no lo hacen así, coordinan, pero los vehículos son proporcionados por los municipios o por los estados. ¿En qué condiciones? Pues ya lo vimos. Esas son las condiciones y ahí es donde yo creo que Presidencia debe de poner un grado de responsabilidad y de atención con los medios. Ya casi nos vamos. Un último comentario muy breve de cada uno. Por favor, adelante, Juan María. Bueno, yo diría que en este caso para demostrar que se necesita el apoyo, en la rueda de prensa, y Andrés nos podrá dar información de eso, la rueda de prensa que se da en Culiacán no llegó a toda la República por la vía de los servicios de video de la Presidencia de la República. Los mexicanos nos enteramos de esa rueda de prensa por las redes sociales porque la Presidencia de la República falló. Esa es una prueba de que también en esta materia la Presidencia le está fallando a los medios de comunicación. Andrés. Todo el mundo esperábamos ver esa conferencia de prensa y bueno, nosotros la vimos porque Andrés estuvo transmitiendo Así en es. vivo, pero esa era una conferencia de prensa de interés para todo el país. Sin embargo, nos dio. Y además una cosa quiero destacar, me parece que en las últimas mañaneras y en las últimas conferencias de prensa, y quiero destacar la actitud de muchos de los reporteros. Poco a poco se ha venido, no sé si sea la palabra correcta, pero los reporteros han empezado ya a cuestionar y a insistir sobre los temas que le interesan a los medios, a la opinión pública, y no dejar nada más que esos compañeros de los medios que están ahí, que no Seguir son el guión. reporteros y que se han dedicado. Así es una vergüenza, lamentablemente, lo que ha pasado con algunos de ellos, porque no es un cuestionamiento, es para permitirle al presidente que hable De lo que sea quiere sobre hablar. algún aspecto en lo particular. Y en particular la conferencia de prensa que hubo en Oaxaca y la que vimos con los reporteros de Culiacán, allá en la conferencia de prensa con el secretario de Seguridad y de la Defensa, me parece que allá Andrés estuvo, nos podría hablar un poco de esa actitud, no sé, solamente esa actitud, sino es esa presencia de los medios Nos de comunicación, preguntando, cuestionando lo que tenemos que hacer. Así es. Nos vamos, Andrés. Actuaron como reporteros, Raúl. La Andrés. diferencia es que en Sinaloa y en Oaxaca actuaron los reporteros. Así Sí, es. pues bueno, en esta parte el presidente no puede dictar qué vayan a hacer las empresas, pero sí puede decir qué va a hacer Presidencia con respecto a la cobertura. No puede decir, pues bueno, manden a los corresponsales. Cada quien sabrá cuál va a ser la cobertura y hay que poner hincapié también en que las empresas tienen una responsabilidad con los recorridos que hacen sus reporteros, Así en el es. sentido de darles todas las facilidades. Eso incluye vehículos también, claro. Pues hasta aquí esta noche para opinar. Como siempre agradezco a mis compañeros Juan María, Andrés, Raúl, pero sobre todo a usted que nos haya permitido presentarle nuestro análisis y nuestro debate y que usted se quede con la mejor opinión. Vámonos rápidamente, ya nos despedimos, le recuerdo mañana para opinar con Raúl Frías Lucio y ahora lo dejo porque así es como el humor mexicano ve los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches.